Este es el tercer tutorial sobre el manejo básico de Pages. En este video vamos a ver cómo se crea un documento desde cero. Para eso entramos a la aplicación y desde Explorar vamos a crear un documento nuevo. Seleccionamos Crear documento y seleccionamos en blanco, documento en blanco. Aparece el documento en blanco y automáticamente se activa el teclado. Veamos en la esquina superior izquierda la opción de tabular. Si seleccionamos esa opción que tiene el símbolo de flecha, vemos que podríamos empezar a aplicar sangrías antes de escribir. Cuando empiezo a escribir, nos fijamos en los recuadros que están en la parte superior del teclado. Son 3. Estos recuadros nos empiezan a dar opciones de palabras para que podamos autocompletar rápidamente la palabra que queríamos escribir, aunque a veces suele resultar confuso, pero también suele resultar práctico en determinadas situaciones. Volvemos a la opción de tabular. Vemos que también podríamos darle un espacio hacia la derecha o seguir dando espacios hacia la izquierda antes de seguir con la escritura. Ahora voy a borrar esto con el teclado Delete o borrar. Y voy a pegar un texto que acabo de copiar de internet. Para pegar simplemente posiciono el dedo sobre la pantalla hasta que aparezca esta lupa. Levanto el dedo y sale esta opción de pegar, selecciono y se pega todo el texto que he copiado. Voy a empezar a cambiar la apariencia del texto. Si quisiera seleccionar una sola palabra, toco 2 veces seguidas la palabra que quiero seleccionar y se marca. Aunque también podría arrastrar cualquiera de los 2 puntos azules que vemos, ya sea el superior o el inferior. Arrastro hacia la dirección que quiero seguir seleccionando para aplicar los cambios. En la esquina superior izquierda vemos que aparece un nombre, en este caso dice Times. Es el nombre de la tipografía que estamos usando. Si quisiéramos cambiar ese tipo de letra, seleccionamos esa opción, nos sale un menú en el que vemos una variedad de tipografías. Seleccionamos la que necesitemos o prefiramos. Seleccionamos la que vayamos a usar. Una vez que está seleccionado, vemos que efectivamente se realiza el cambio. Si queremos cambiar el tamaño de letra, simplemente tocamos en la esquina derecha superior en la doble A. Vemos que nos sale una lista de opciones de números y estos números, una vez que los seleccionamos, van a ir cambiando los puntos o el tamaño de nuestro texto. También vemos en la parte inferior que podríamos marcar como negrita, como cursiva o subrayar el texto dependiendo qué es lo que estamos seleccionando. Otra opción es al lado de la doble A podríamos definir la ubicación del texto, la disposición. Si seleccionamos esa serie de barras horizontales, podríamos alinear a la izquierda el texto o también podríamos centrarlo o alinearlo a la parte derecha o justificarlo para que abarque todo el espacio del texto. Teniendo seleccionado el texto, apretamos a la última opción de la esquina derecha superior y vemos que podríamos agregar comentarios en el caso de estar corrigiendo tareas de algún estudiante. Podríamos agregar algún comentario para que el estudiante realice esa tarea. Damos a OK una vez que terminamos. Tocamos en algún espacio en blanco para que desaparezca eso y vemos que el texto que acabamos de seleccionar para poner un mensaje o una nota se pinta de amarillo y también al lado izquierdo aparece un recuadrito. Así el estudiante sabrá que tiene que tocar ese recuadrito para ver cuál es la observación del profesor. Voy a deshacer esta acción. Para deshacer cualquier acción, se toca la flechita que está en la parte superior, esa flecha que tiene una curva, y vemos que ha deshecho la nota que acabamos de incluir. Voy a volver a seleccionar todo el párrafo, todo un párrafo. Vuelvo a la última opción y vamos a ver que también podríamos incluir una nota de pie. Por ejemplo, escribo, ahora si volvemos a nuestro párrafo, vemos que efectivamente tiene una nota de pie, un número 1 al inicio del texto. Y eso es muy útil normalmente en la escritura de libros o cuando queremos citar alguna fuente. Hay otra forma de cambiar la apariencia del texto. Seleccionamos un párrafo y podríamos ir al icono que está en la parte superior derecha, que tiene forma de brocha, y vemos que también podríamos ir configurando el formato del texto. Podríamos definir que esto va a ser un título.
todo aquello que se selecciona y se va cambiando, entonces va cambiando su apariencia. Y podríamos definir si queremos que sea un título en rojo, un título normal, un título un poco más pequeño, subtítulo. En este caso yo quiero que sea solamente un texto de cuerpo. También podríamos, como veíamos hace rato, marcar como negritas, cursivas o subrayados. Y aumentar de igual forma el tamaño del texto, apretando en el símbolo más o disminuirlo con el símbolo menos. Cambiar el color del texto, simplemente cliqueando o digitando sobre la barrita negra. Automáticamente nos aparece esta opción de escala de grises, pero también podríamos ampliar el menú bajando el texto. Y si deslizamos el dedo hacia la parte derecha, vemos que también tenemos más opciones con color, con la gama de colores, con diferente gama de colores. Dependiendo cuál seleccionemos, el texto va a empezar a cambiar según ese color. Es importante que el texto o aquello que queramos cambiar de color esté seleccionado. Si queremos definir un color que no existe en estas opciones, entonces tocamos a la opción de color y movemos este puntero dentro de esta esfera. Otra opción que tenemos es, como veíamos que se puede hacer con el teclado, es cambiar la posición del texto, ya sea de izquierda a derecha, centrado, alineado hacia la derecha o justificado. También, si vemos en la parte de abajo, podríamos darle viñetas o números o guiones a determinadas palabras. Simplemente entramos a la opción que dice viñetas y listas y seleccionamos, por ejemplo, un formato de listado con números o con letras o con viñetas. En este caso voy a poner ninguno. Voy atrás. También podríamos seleccionar la cantidad de columnas que quisiéramos agregarle al texto. En caso de que estemos haciendo una revista o un periódico, voy a disminuir la cantidad de columnas. También podríamos modificar la distancia del interlineado. Eso en cuanto a texto. Otra opción interesante dentro del Pages es que podríamos agregar material multimedia seleccionando el símbolo más que está en la parte superior derecha al lado de la brocha. Podríamos seleccionar videos o fotos que están en el iPad. Nos lleva a esta opción, a este menú. Podemos seleccionar desde las fotos que están en el iPad. También podríamos ver que tenemos diferentes tipos de gráficos. Tenemos diferentes objetos en forma de animales y todo. Y cuando se selecciona, al igual que la foto, cuando se toca la foto una sola vez, podemos, sin levantar el dedo, mover la foto, arrastrándola, cambiar su ubicación, también la ubicación del gráfico que acabamos de poner. También podríamos incluir, si quisiéramos, tablas, ya sean 2D, 3D o interactivas, a nuestro texto. Voy a poner simplemente una tabla, una torta. Voy a redimensionar, también se puede redimensionar. Y cambiar de ubicación. Estoy deslizando hacia arriba el documento con 2 dedos en la pantalla, ya no solo con uno. Así podemos subir o bajar cuando estamos editando algún gráfico. También podemos editar los datos del gráfico que acabamos de insertar. Simplemente tocamos una sola vez y vemos que nos aparecen estas opciones. Tocamos la opción de editar datos. Y ahí podemos ver que podemos agregar y cambiar diferentes datos dentro de nuestro gráfico para que vaya acorde a la información que tenemos. Otra opción que tenemos es la de agregar tablas. Vamos a la primera opción dentro de ese menú. Simplemente podríamos agregar cualquiera de estas, o si deslizamos hacia la izquierda vemos otro estilo de tablas. Y seleccionamos cualquiera de las tablas que nos parezca mejor. Tocando la tabla automáticamente se arrastra sobre nuestro texto. Para poder aumentar o disminuir columnas o filas, podemos tocamos la tabla y tocamos en el círculo que tiene 2 líneas verticales. Vemos que nos aparece ese menú que nos permite ir aumentando o disminuyendo la cantidad de columnas o filas y lo propio en la parte horizontal. Una vez visto todos estos recursos,
vamos a ver cómo podríamos exportar o compartir este documento. Pero claro, es importante siempre darle un título a nuestro documento. Para eso tenemos que tocar en el título que está en la parte superior del centro del documento y editamos. Borramos eso y ponemos el título que corresponde. Y luego podríamos compartir tocando los 3 puntos que están en la parte superior derecha. La primera sección de las 2 que hay ahora, que vemos, porque son varias secciones, es la sección que nos permite compartir o exportar nuestro documento. En la primera opción nos dice que podríamos colaborar con otra persona. Si seleccionamos esa opción, lo que estamos haciendo es mover primero ese documento a iCloud. Y desde iCloud podríamos enviar ese documento a diferentes personas que van a poder revisar y editar nuestro documento. La segunda opción es la de compartir. Si tocamos la opción de compartir, vemos que podríamos compartir el documento a través de AirDrop, es a través de vía Bluetooth, o también podríamos enviarlo como mensaje, como correo, como una nota de voz, y las diferentes opciones que tenemos, ya sea la plataforma de iTunes U, o ver más opciones si apretamos la opción de más. También podríamos copiar este texto o guardarlo en archivos. Y también podremos ver más opciones. Volviendo a esta opción, podríamos exportar el texto con la tercera opción que dice exportar. Tocamos ahí, nos sale este menú que nos ofrece 4 formatos. El de PDF, Word, el de RTF, que es un formato que elimina o cambia la posición de los gráficos y manda normalmente solo texto. O el formato de EPUB, que es el formato para la lectura de libros electrónicos. Y voy a seleccionar la opción de formato Word, que aprovecho para mencionar que el formato de Pages es compatible con Word. Si se trabaja un documento de Word en la computadora de algún profesor y se quiere continuar con el progreso de ese documento, simplemente el profesor puede enviar ese documento al correo del colegio, ingresar al iPad y descargar desde el correo del colegio al Pages y seguir trabajando. Y una vez que se escoge el formato deseado, vemos que también podríamos enviarlo de diferentes formas. En este caso, voy a enviarlo como si fuera un correo. Se abre la opción, podríamos escribir algún correo al que quisiéramos enviar, ponemos un título y le damos a enviar. Si estamos con conexión a internet, le va a llegar al destinatario. ¿Y dónde vemos que está ese documento? Si vamos a documentos, se encuentra efectivamente en la opción en el menú de explorar o en el menú de recientes, porque lo acabamos de abrir. También podríamos crear una carpeta para guardar ese documento y que los otros usuarios del mismo iPad se den cuenta de que esa carpeta pertenece a un usuario determinado. ¿Cómo se crea una carpeta para organizar este menú? Deslizamos el dedo hacia abajo para ver toda la parte superior y nos fijamos en la esquina izquierda superior. Hay un icono con forma de archivo y signo más. Si tocamos sobre ese icono podemos crear una carpeta editando el título. Voy a poner tutoriales, aceptar, se crea la carpeta y lo único que resta hacer es arrastrar sin soltar. Sin levantar el dedo de la pantalla, arrastramos el documento seleccionado sobre la carpeta y vemos, si entramos a la carpeta, que está ahí. Es así de sencillo crear un documento desde cero y tenemos un montón de opciones para hacer ese documento, un documento rico en datos escritos y gráficos. Y otra opción, una novedad que tiene este nuevo Pages, es que se puede grabar audio directamente desde el micrófono de el dispositivo. Para eso seleccionamos la opción de el símbolo más y le damos a grabar audio. Vemos que nos aparece este menú abajo. Si apretamos a la opción de grabar que está en la parte inferior, el dispositivo empieza a registrar el sonido que está cerca. En este caso sería la voz del profesor. Para parar la grabación damos a detener. Y también vemos en la esquina inferior derecha que podríamos editar la duración de este audio.
simplemente arrastrando los círculos que tienen en la esquina, ya sea de izquierda a derecha. Podríamos ir cortando, vemos que lo que se selecciona, una vez que seleccionamos, podríamos darle a la opción de recortar que está en la parte inferior del medio y vemos que se recorta aquello que se ha seleccionado. Y una vez que está, le damos a la opción de la esquina superior derecha, insertar, y vemos que nos aparece un icono con la forma de un parlante. Si queremos escuchar lo que acabamos de grabar, tocamos una sola vez. El dispositivo empieza a registrar el sonido que está cerca y se reproduce el sonido que acabamos de grabar. Si queremos cambiar la posición de ese símbolo, simplemente tocamos sin levantar el dedo de la pantalla, movemos y vemos que nos sigue el icono hacia donde queramos que esté. Otra opción interesante que tiene la nueva versión de Pages es que podríamos dibujar directamente en el documento. Tocamos. Nos da diferentes herramientas para realizar un dibujo y podríamos empezar a hacer las ilustraciones. Una vez que están terminadas, también podríamos cambiar el color con estas diferentes gamas de colores y seguir ilustrando. Una vez que está, damos a la esquina superior derecha a OK y vemos que tenemos un gráfico ilustrado. Podríamos redimensionar, etc. Esto también podría servirle al profesor para firmar algunos documentos en caso de escribir una nota de cualquier tipo que requiera su firma. Podría posicionar ahí y debajo escribir con texto el nombre y cargo del profesor. Otra opción muy interesante que tiene este programa es que se podría usar como teleprompter. Es decir, una pantalla que nos va mostrando el texto que hemos escrito y nos podría servir como una guía de lectura para realizar alguna exposición. ¿Cómo se activa esto? Vamos a la esquina superior derecha, buscamos la opción de modo del presentador, damos a OK, esta es la primera vez que estamos usándolo, por eso nos da esa pregunta, y nos aparece con un fondo negro solamente el texto que hemos escrito. Y eso podríamos ponerlo delante de nosotros sin que los estudiantes vean la pantalla. Y podríamos, simplemente tocando a la doble A que está en la esquina superior derecha, podríamos cambiar ya sea el fondo con el color que nos parezca mejor. Podríamos cambiar el tipo de letra del documento. Podríamos ver otras opciones del documento. Y lo que es interesante es que podríamos definir la velocidad a la que se va a mostrar el documento, ya sea más lento si vamos hacia el símbolo de la tortuga o más rápido si vamos hacia la liebre. Una vez que definimos, tocamos en la pantalla del medio o en cualquier parte del documento para iniciar o detener la reproducción del texto. Bien, si quisiéramos salir de esta opción, damos simplemente a OK y volvemos a la versión original. También tenemos otras opciones muy interesantes dentro del Pages. Por ejemplo, podríamos buscar palabras de una determinada palabra sin tener que estar revisando de cabeza a pies el texto. Por ejemplo, escribimos la palabra, a ver si obviamente hay la palabra la. Una vez que está, se marcan todas las palabras que coincidan. Y podemos ver, le damos a buscar y se marcan. Podríamos apretar en el símbolo de engranaje y podríamos poner en buscar y reemplazar. Queremos reemplazar todas las palabras que dicen la y tocamos el recuadro que dice reemplazar. Y lo queremos reemplazar por la palabra le y damos a reemplazar. Buscar, reemplazar. Una vez que se marca, vamos reemplazando. Buscar, reemplazar. Vamos reemplazando uno por uno. Esa es otra opción totalmente interesante de el Pages. Veamos más opciones. Si tocamos en la esquina superior derecha, en los 3 puntos, también vemos que podríamos realizar anotaciones con el dedo. Seleccionamos el color que quisiéramos usar y la herramienta que quisiéramos usar, ya sea para resaltar un texto, para encerrar alguna palabra que tal vez está mal escrita del estudiante, o borrar lo que acabamos de hacer,
etcétera, o simplemente darle a la opción de dibujo y también empezar a, digamos, firmar el trabajo. Otra opción que tenemos que también es muy útil es la de configuración del documento. Una vez que tocamos el documento, vemos que desaparece el texto y nos muestra el documento, una página principal que va a ser como la maqueta de todo el documento. Si tocamos en las líneas, ya estamos definiendo los márgenes, ¿no?, del documento, y es una forma rápida y fácil de darle también un formato determinado a nuestro documento. Una vez que está, damos a OK y vemos que cambia todo aquello que acabamos de programar. Otra opción que podríamos tener es, no queremos que modifiquen otros usuarios este documento, podríamos ponerle una contraseña. Eso, claro, sería bueno siempre recordar que estamos usando como contraseña para desbloquear y seguir editando el documento de ser necesario. Podríamos también siempre recurrir a la ayuda de Pages en caso de tener alguna duda. Si tenemos conexión a internet, tenemos esta gran guía del programa, pero espero que con los tutoriales no la necesiten. Y también podríamos enviar una opinión sobre este documento al autor vía internet. Lo último, podríamos, además, si tocamos en esta opción en la esquina izquierda, vemos que podríamos activar, como hace rato, la opción de navegación rápida, miniaturas. También podríamos ver 2 páginas en una sola pantalla. También podríamos activar el conteo de palabras, si nos fijamos en la parte inferior, para saber hasta el momento cuántos caracteres tenemos escritos. Podríamos activar las reglas de la medición de cada página. O si nos parece que ensucia o estorba un poco nuestro espacio de trabajo, podríamos desactivarlas. Hay otra forma de navegación rápida para buscar un documento. Por ejemplo, queremos ponerle una etiqueta a nuestro documento. La etiqueta nos permite atajar el momento de exploración, es decir, si queremos ubicar un documento, simplemente podríamos ponerle a nuestro documento una etiqueta roja. Para eso seleccionamos el documento y arrastramos hacia la sección de la etiqueta que quisiéramos que tenga nuestro documento. Esa es una forma. Otra forma es seleccionamos el documento sin soltar. Una vez que nos aparece este menú, podríamos buscar la opción de etiquetas y seleccionar la etiqueta que quisiéramos, o crear una etiqueta propia poniendo el nombre que quisiéramos. Por ejemplo, vamos a agregar una etiqueta y le damos un título. En este caso le voy a poner el título de tutorial. Y voy a darle a... Y también le podría dar algún color, en este caso que sea morado. Le doy a OK. Y vemos que si toco afuera, en espacio en blanco, desaparece eso. Vemos que ya tiene una etiqueta mi documento. Entonces, cuando entre al iPad y quiera buscar rápido y vea, por ejemplo, este montón de documentos, y en el caso de que se hayan ido creando varios documentos aquí, y no haya hecho una carpeta por alguna razón, en el menú de explorar puedo ir directamente a la sección de etiquetas, y en la sección de etiquetas busco la etiqueta que acabo de crear y vemos ahí que dice tutorial, toco ahí y vemos que ahí está mi documento. Y también van a estar todos los documentos a los que les ponga esta etiqueta. Este es el último tutorial sobre el manejo básico de Pages.